Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Nos da muchísimo gusto tenerte acá y bueno, desearte un lindo día a propósito del amor y la amistad. Y yo decía en la introducción que esta historia tiene dos lados, ¿no? El lado luminoso de lo que puede ser la vida manifestada a través del amor, pero también el lado oscuro, cuando ese amor se acaba o cuando las personas sienten tan seguras las relaciones que empiezan a ser como realmente son, o cuando entra el alcohol en las casas, o cuando las situaciones no van bien y sacan lo peor de ti, y todo esto pudiera traducirse en violencia familiar. ¿Cómo andamos en este sentido? Creo que hay que dejar de romantizar el amor y hay que irnos al territorio de las historias reales, de lo que ocurre bajo un mismo techo. Sí, Marcela, sin duda. Y mira, bueno, habrá que tocar este tema este día en particular. Me parece que es un fenómeno que cada vez lo conocemos más, cada vez es más evidente. Y bueno, además de las cifras, creo que hay que ir un poco más allá. Tan solo en el 2024, en la zona metropolitana se registraron 4.800 carpetas por el delito de violencia familiar, un promedio de casi 13 diarias. Esto es, para hablar en términos de tasa de población, de densidad, 1.5 veces arriba de la tasa que se registra en el país. Pero como mencionaba en un principio, hay que analizar qué hay detrás de la violencia familiar, ¿no? Porque la violencia familiar es consecuencia de algo, ¿no? Y antes de pensar en reducir la comisión de este delito, me parece que hay que cambiar algunos paradigmas, porque estamos acostumbrados a que todas y cada una de nuestras políticas públicas, muchas de las decisiones que se gestionan, más en el tema de seguridad, se deben basar en un profundo análisis, ¿no? En evidencia, si queremos que esto sea realmente efectivo, porque sí hemos detectado a nivel nacional y en algunos sectores en donde pues más pesan las ocurrencias que las evidencias, ¿no? Y ciertamente es un problema complejo, si no obviamente no existiría, se erradicaría fácilmente. Es un problema multifactorial, pues que involucra varios factores, ¿no? Desde los temas sociales, desde los económicos, culturales, etcétera, ¿no? ¿Y qué hay detrás de esto? Pues hay diversas causas que me parece que promueven, que son, digamos, como gasolina para que se dé un círculo vicioso, un círculo de abuso, un círculo de violencia de distintas formas, porque ya sabemos que no solamente es la violencia física, sino también hay detrás violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica. Entonces, ¿qué podría estar generando esa violencia? ¿Cuáles son esos detonantes? Creo que son esas preguntas que tenemos que hacernos y queremos responderlas. Y hay que hablar de lo general a lo específico, a una colonia, una cuadra, cada casa, cada persona también. Me parece que hay que hacer un análisis, insisto, mucho más profundo. Tenemos desgraciadamente en nuestro país pues muchas de estas culturas muy arraigadas, una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que los hombres son los dominantes, las mujeres deben de ser las sumisas, es digamos una norma de comportamiento en hogares, y eso provoca digamos también la violencia familiar, esta cultura del abuso familiar que es digamos visto como parte de la dinámica familiar. Eso también de alguna manera desincentiva la denuncia por miedo, por vergüenza, por desconfianza. Hay también factores económicos que pueden destapar la violencia familiar, temas de pobreza, desempleo, estrés, etcétera. El tema de educación, la falta de educación también es bien importante, educación que promueva el respeto, la igualdad. Y algo bien interesante es la resolución de conflictos de manera pacífica. Creo que eso no hemos logrado entenderlo, no sabemos cómo solucionar conflictos, y esto genera un entorno después violento. Y obviamente pues, podemos hablar del sistema judicial, de la respuesta de las instituciones, falta de redes, digamos, de ayuda entre la propia comunidad.
nosotros aquí en el CCI hemos estado analizando a mayor profundidad este fenómeno. Sabemos con mucha exactitud dónde se están concentrando los reportes más frecuentes por este delito. No solamente hablar de violencia familiar es hablar que el hombre agrede a la mujer, sino también en ocasiones es a la inversa, o incluso el hombre o la mujer agrede a los niños, agrede a los adultos mayores, agrede a personas con discapacidad. El fenómeno va más allá. Ujú. Pero cuando nosotros analizamos los reportes, podemos hablar de una constante, de una concentración. O sea, son colonias con un alto índice de marginación. ¿Y qué es la marginación? Pues ahí se miden carencias socioeconómicas, carencias de vivienda, carencias de educación y de ingresos, básicamente, ¿no? Ujú. Y luego después tenemos que ser muy cautelosos, porque luego justo lo que queremos evitar es que se estigmatice a esos sectores, y creo que ese debería de ser uno de los primeros pasos. En estos reportes que tenemos, y yo les pregunto por qué los fines de semana son los más propensos a haber episodios de violencia doméstica. Y la verdad es que puede haber muchas explicaciones, y una de ellas no es porque juega el Santos o porque pierde el Santos. Eso no es ese factor. Son muchas otras explicaciones. Ya lo mencionabas tú, Marcela, al inicio. Ujú. Puede ser un aumento en el consumo de alcohol o de drogas, algo que está relacionado también con el tiempo que compartimos en casa, alguna falta de actividades estructuradas, por ejemplo, los fines de semana. Entonces, en resumen, son múltiples razones por las cuales la violencia familiar es más frecuente los fines de semana. Me parece que hay que volcarse un poco más hacia implementar o dar herramientas a esos sectores que son, digo, más vulnerables al tema de la violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género, violencia de pareja, porque de haber, insisto, pocos recursos, pues obviamente lo que tenemos es ver cómo los eficientamos para poder llegar a aquellos sectores pues más golpeados, más vulnerados, y que en ocasiones pues son marginados también como sociedad, y eso pues acrecenta también esta problemática que pues es el delito o la causa penal, digamos, más frecuente aquí en la zona metropolitana, ¿no? Exacto. Oye, Marco, pero me preocupa una cosa. Finalmente, las estadísticas se hacen con base a las denuncias o a las solicitudes de ayuda que se hacen desde las familias o desde los vecinos. Supongo que es así. Si no, corrígeme. Sí, el número de la carpeta de investigación es una denuncia, y donde da conocimiento a algún agente del Ministerio Público, la víctima o alguien que fue testigo de algún hecho por violencia familiar. Ujú. Nosotros lo que tenemos justamente para contrastar eso, Marcela, porque también hay que decirlo, hay una cifra negra altísima, Hacia allá iba. muy alta. Hacia allá iba en el planteamiento, porque, y sobre todo porque pensamos que esto es un problema donde está vinculado el estrato socioeconómico de procedencia, ¿no? Cuando la verdad de las cosas, yo creo que hay una cifra negra que a lo mejor nos admiraría del resultado si realmente conociéramos los hechos en niveles económicos altos o medios, ¿sí? Donde están los profesionistas o donde están los empresarios o los políticos o cualquier otro tipo de profesión que les permite acceder a un nivel socioeconómico distinto. Digo, es que por eso es que no podemos ni satanizar, ni tampoco estigmatizar, ni etiquetar que la violencia ocurre nada más en un solo terreno. Sí. Sí, sin duda, Marcela. Mira, y esa preocupación la tenemos nosotros. No podemos basarnos en un análisis solamente pensando en el número de carpetas de investigación. Por eso una aproximación, digamos, porque todavía si nosotros consideramos los reportes al C4 o al C2 en el municipio, pues obviamente son muchos de estos reportes ni siquiera llegan a iniciarse como carpeta de investigación. Para darte más o menos un dato, nosotros estimamos, al menos aquí con datos del C4, que en el 2024
tan solo en Torreón hubo 16.800 reportes al C4. Y de carpetas de investigación podemos estar hablando de 2.500, 2.400. Es decir, todavía el número de reportes, todavía hay que agregarle muchos otros eventos o sucesos que sí ocurrieron, pero ni siquiera fueron reportados, ¿sí? En ocasiones por la propia víctima o, como bien lo mencionas, en ocasiones por los propios vecinos. En muchas ocasiones sucede que los vecinos son los que hablan y reportan que está habiendo algún episodio de violencia. Entonces, realmente estamos ante un fenómeno mucho más grande que el que tenemos. Pero sí la información, al menos de los reportes, te puede dar pues mucha luz hacia dónde focalizar esfuerzos. Y me parece que hay que concentrarlos en estos lugares donde hoy vemos que se concentran, porque tenemos información de qué día, de qué hora. Ahí lo que faltaría es entender un poco esos detonantes que ya mencionaba yo, como el tema de por qué son los fines de semana, romper ese círculo de violencia con algunas actividades, esos días en particular, los consumos de alcohol, drogas, el tiempo que pasamos durante estos fines de semana, pues generan en ocasiones tensiones, una convivencia prolongada, falta de alguna distracción. Pueden ser cosas bien pequeñas que a lo mejor si una mujer está pasando por un problema de divorcio, acercarle ayuda a especialistas, alguna vez puede ser por falta de empleo, llevarles servicios, llevarles herramientas, otra vez puede ser temas de adicciones, de salud mental. Todos tenemos un mal día en el trabajo, eso sí es generalizado, pero hay que saber cómo sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay que concentrar estos esfuerzos si queremos ver pues entornos más seguros, libres de violencia, pues no solamente contra la mujer, sino también contra niños, personas adultas, jóvenes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Caro tiene para ti esto. Buenos días, Hola, Marco. Caro, buenos días. Buenos días. Fíjate que ahorita que te escuchaba, pues algo que es muy importante es por qué la gente no denuncia. Yo creo que quienes trabajamos en el área de salud mental tenemos este tema muy cotidiano. Cuando en la ruta crítica de atención al tema de violencia se les dice pues lo que se tendría que hacer para la denuncia, la mayor parte de la gente no quiere denunciar porque no procede, no sucede nada, y muchas veces se ven más expuestos o expuestas, en el caso más de las mujeres, de que al denunciar pues viene, o sea, como que viene un exponerse y desprotegerse. A mí me parecería interesante ahorita que decías, bueno, tenemos estos casos porque por los temas de quienes denuncian, el poder implementar alguna estrategia donde quienes trabajamos en el área de salud mental empezáramos a desarrollar también como una estadística de cuánta gente acude a consulta por el tema de violencia, o en el transcurso del trabajo que hacemos, de la terapia, surge, porque muchas veces la gente no va abiertamente a decirte porque vivo violencia, porque a veces ni siquiera saben que lo que están viviendo es violencia. Así es. Pero cuando lo han normalizado, un tema súper importante es que la gente no normalice lo que está viviendo. A pesar de que hay tanta información, la gente sigue normalizando y no tenemos muy claro qué es violencia y qué no es violencia, si son casos aislados o realmente ya es algo recurrente, y que se pudiera implementar así como algo en que en las instancias donde se atiende violencia se registrara, aunque la gente no denuncie. Porque el pan de todos los días en las instancias de atención a la violencia, con por ejemplo el tema de las abogadas que atienden, es que hacen todo el procedimiento para la denuncia, y a la hora de que citan a la persona para que haga la denuncia en el Ministerio Público o en alguna de las instancias que se ocupan de esto, las gentes no van. Sí, pero eso no quiere, que es lo que ahorita comentaba Marce, de que pues no solamente ocurre en ciertos niveles socioeconómicos o educativos o culturales de la sociedad, sino el tema en la violencia en otros niveles es impactante. Sí, que eso a veces nos toca más en la consulta particular, porque no es lo más frecuente que personas de otros niveles socioeconómicos, a lo mejor más privilegiados,
acudan a las instancias. Eso no es muy frecuente. Más bien buscan la atención personalizada. Y yo siempre, bueno, yo no quito el dedo del renglón de la capacitación de la gente que trabaja en estos temas y el empezar a dar mucho más énfasis al trabajo con los hombres. Sí, porque sabemos que no es solamente los hombres quienes ejercen violencia, pero sí es lo más común y que las mujeres somos más blanco de violencia en la cuestión de la violencia de género dirigida a mujeres y que aquí pues se involucran muchísimos elementos porque a veces las mujeres ejercemos violencia como reacción sobre los hijos, ¿sí? Y ahí se va así como en toda esta, como en esta escalada de violencia y que hubiera más el trabajar en el tema de los hombres, de lo que les compete a los hombres para generar otros modelos, otros referentes y esto hacerlo desde tiempo más temprano. Muy bien. Sí, sin duda. Mira, nosotros lo que queremos es tener más información, más datos. Hay datos seguramente en el Instituto Municipal de la Mujer, hay datos seguramente en el Centro de Justicia y Empoderamiento. O sea, hay muchas instancias que pueden también dar información para poder entender mejor este fenómeno. Y lo cierto es que como es un tema multifactorial, pues eso mismo debe de obligarse a que muchas instancias, no solo de gobierno, también de la sociedad, quienes dan tipo de terapias, especialistas, podamos concentrar esos esfuerzos en estos sectores que ya están plenamente identificados. Lo cierto es que hay un círculo de violencia que está constantemente funcionando y cada vez gira más rápido. Así y es. necesitamos detener ese círculo de violencia. Y lo primero, por puro sentido común, si nosotros ya sabemos que los sábados y los domingos son los días donde se genera mayor tensión, mayor estrés y la probabilidad de que exista la violencia familiar son esos días, pues habrá que llevar algunas actividades, algunos talleres, algunas pláticas, sensibilizar en esos lugares justamente. Nosotros hemos estado haciendo algunos estudios y nos hemos estado dando cuenta que si bien hay centros comunitarios en estos sectores, ¿qué días crees que no abren? Pues desde el fin de semana. Ni domingo. Claro, claro. Sí, entonces pudieran ser acciones tan sencillas para poder romper con este círculo en el corto plazo. Claro. Y después darles herramientas que puedan pues generar entornos más seguros para las mujeres. Marco, mil gracias por estar con nosotros y por ofrecernos toda esta información. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Marco. Muchas gracias a ustedes y feliz día del amor y la amistad y buen fin de semana. Igualmente. Escuchas Contextos. Regresamos con más.